Aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que Dios nos da de poder estar en este lugar para alabar y glorificar su bendito y santo nombre. Les damos un saludo a todos los hermanos que siempre nos siguen por las redes sociales, amigos, compañeros de trabajo y los que estamos aquí también, que Dios les bendiga. Y también de la misma manera nuestra familia, esperando que se encuentren bien. Así es que vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios y poder meditar en la palabra del Señor. Lo invito a que cierre sus ojos y a que juntos adoremos al Señor. Padre, gracias te damos esta hermosa noche, Señor, por cada momento que nos permites el poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por concedernos una vez más este momento para adorarte, Señor, para exaltarte, para darte gloria y alabanza. Gracias por poner el deseo en nuestros corazones de poder, Señor, seguir adelante, Padre, con este camino que tú has trazado delante de nuestras vidas. Te pedimos, Señor amado, que nos des la fuerza, que nos des la sabiduría, la valentía para poder seguir adelante. Hasta el día, Padre Santo, en que tú vengas o que nos llames a tu presencia. Señor amado, esta noche te doy gracias por cada uno de los hermanos, Señor. Bendícelos a donde quiera que ellos se encuentren, en casa, en sus trabajos. Yo sé, Padre, de que usted cuida de ellos, Señor amado, y que los bendice de la manera en que siempre lo hace. Esta hermosa noche, Señor, aquí estamos delante de su presencia, pidiéndole, Padre, para que sea usted supliendo cualquier necesidad que hay en medio de su pueblo, cualquier dificultad que pueda haber, Señor, que sea usted trabajando en la vida de cada familia. Glorifíquese, Padre amado. Sabemos que son tiempos difíciles los que estamos viviendo, pero sabemos de que usted está obrando, Señor, que nada de todo esto que está pasando está fuera de su control, porque usted es un Rey soberano, que cada cosa, Señor, que viene a esta vida, Padre Santo, es permitido por usted. Su palabra dice que ninguna hoja cae sin su voluntad. Gracias por tener el control de todo, Padre, y saber que usted cuida de nosotros en cada momento. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Yo le pido que nos guarde, que nos cubra con su preciosa sangre, que guarde, Señor, a cada uno de sus hijos, su pueblo amado, Padre. En sus manos de amor y de misericordia se los ponemos para que sea usted, oh Dios, glorificado. Esta noche, Padre, le pido la presencia de su Espíritu Santo siempre para que nos ayude y nos acompañe en la meditación de su palabra, para que podamos sacar el mejor provecho para nuestra vida, Señor, y poder crecer en su gracia y en su conocimiento, Señor, para darle a usted la gloria y la alabanza. Se lo rogamos y se lo pedimos en el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, por quien le damos gracias. Amén, amén. Y amén. Aleluya. Le voy a invitar, hermano, a que abra su Biblia en el libro que estamos estudiando, que es el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 55, Isaías capítulo 55 del versículo 10 al final. Hoy vamos a estar terminando este capítulo 55. Aleluya. Así es de que lo invito a que abra su Biblia ahí donde está en casita, para que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Isaías capítulo 55, versículo 10. Al final, ¿ya lo tiene, hermano? ¿Sí? Aleluya. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecunda y la hace germinar, y produce la semilla para sembrar y da pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que lo hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Ustedes saldrán de allí con alegría, volverán a su país con paz. Al verlo, los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría. Todos los árboles del campo aplaudirán. En vez de zarza, crecerán pinos. En vez de ortiga, crecerán arrayanes. Esto hará el glorioso nombre del Señor. Será una señal eterna, indestructible. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Y estaríamos pensando, hermanos, en estos cortos versículos sobre el glorioso trabajo que produce la palabra de Dios.
el glorioso trabajo que produce la palabra de Dios. Si usted, hermano, se recuerda, el Señor había venido en este capítulo 55 invitando a todas las personas a que lo acompañaran a una cena, a una comida muy sabrosa, exquisita, y que pidiéndole a las personas que no gastaran su tiempo en cosas que no aprovechan. Luego de esa invitación que él hace, llama a las personas al arrepentimiento y les dice que se arrepientan. Les dice que dejen sus malos caminos y que dejen sus malos pensamientos, que se conviertan a Dios, que Él es amplio en perdonar y que Él les dice que precisamente Dios va a honrar sus vidas si ellos obedecen a ese llamado que Dios hace a arrepentirse. Ahora, los versículos que ahora, hermano, nos tocan meditar precisamente hablan de algo muy importante. Por eso es que decía al principio sobre el trabajo glorioso que la palabra de Dios produce. Dice el versículo 10 que así como la lluvia y la nieve bajan del cielo, dice, y no volverán allá, sino que empaparán la tierra, fecundarán y hacer germinar, producirán la semilla para sembrar y darán pan para comer al que siembra. Es decir, hermanos, que uno de los propósitos que el agua, la lluvia, el Señor precisamente presenta o ilustra sobre cómo la lluvia y la nieve cuando caen tienen un propósito. Dios dice que esa agua que Él manda es para bendición de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, dice que la lluvia empapa la tierra, la fecunda, produce semilla y dice que da pan al que siembra. Es decir, hermanos, que lo que Dios hace a través de la lluvia, dice que no regresan arriba. Es decir, usted sabe que cuando la lluvia cae en la tierra, vuelve una vez más al cielo. Vuelve vaporizada, preparándose una vez más para volver a caer sobre la tierra y poder bendecir no solo la vida humana, sino toda la naturaleza. Es decir, que al haber producido la tierra, no solamente bendice al hombre, sino a la naturaleza también, porque usted sabe que en toda la creación del hombre, que Dios hizo, precisamente creó al hombre y creó a los animales. Es decir, que al germinar y producir hierba, la tierra, por esa lluvia, no solo se beneficia el hombre, sino también toda clase de animales que Dios creó. Es decir, que siempre tiene un propósito. Y ese propósito es bendecir a la naturaleza y bendecir la vida misma. Es decir, hermanos, que el propósito de su lluvia es algo muy esencial para nuestra vida, para nuestra subsistencia. Y siempre que regresa, nunca regresa vacía, sino que hace aquella labor o hace aquel trabajo para el cual Dios permite que la lluvia caiga. Ahora, hay algo importante precisamente en esto. Fíjese que Dios compara, hermanos, a su palabra con la lluvia. Dice que así también es su palabra. Dice que su palabra sale de su boca y dice que no regresa a él sin que haya cumplido el propósito por el cual Dios envía su palabra. Ahora, mire qué tremendo, cómo Dios compara la palabra de Dios con la lluvia. Y me llama la atención esto porque ambas, oiga bien, ambas cumplen el propósito que Dios quiere. Es decir, Dios tiene dos propósitos. Cuando manda la lluvia, bendice al hombre con lo material. Nosotros somos bendecidos a través de la lluvia porque puede producir la tierra,
puede producir toda clase de semilla, toda clase de sembrado que verdaderamente es beneficioso para nuestra vida. Ahora, pero la palabra produce un efecto semejante, similar a lo que hace el agua cuando hace producir y germinar la tierra. Es decir, oiga bien, la lluvia, el propósito es traer beneficio material o el beneficio de la semilla para la humanidad. Ahora, pero la palabra cumple una función más específica. La palabra produce, hermanos, efecto en la vida humana. Fíjese bien, ambas producen un efecto diferente. La lluvia lo produce en la tierra, germinándola, y la palabra de Dios produce cambios y frutos en la vida del hombre. Es decir, que las dos cumplen el propósito, nada más que una de una manera y otra lo cumple de otra. La palabra de Dios cumple el propósito para el cual Dios la envía y dice que no regresa a él su palabra sin que haga lo que él quiere. Así como la lluvia empapa el agua, hace fecundar la tierra, germina, da semilla y pan al que come, lo mismo hace la palabra del Señor. Es decir, que ambas no regresan vacías, sino que cumplen el propósito para la cual Dios le envía. Ahora, aquí hay algo muy importante. Fíjese bien. La palabra de Dios, hermano, cuando habla de la palabra de Dios, es decir, que su voluntad para con la vida del hombre siempre tiene propósitos buenos. Es decir, que la palabra de Dios es tan poderosa que desde que sale de sus labios, tiene grandes efectos. Ahora, si nosotros pensáramos en cuáles son esos efectos que la palabra de Dios produce en la vida, en el mundo, nos daríamos cuenta, hermanos, si nosotros nos vamos al comienzo, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Fíjese, la palabra de Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que las tinieblas se movían sobre la faz de la tierra. Ahora, dice que cuando él dijo, sea la luz, dice que la luz brilló en la oscuridad. Es decir, ese es el efecto que precisamente tiene la palabra de Dios. Nunca regresa vacía. Ahora, yo siempre he dicho, hermanos, que la palabra de Dios, en su historia, porque ahí está relatada todo, desde el comienzo, desde el Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, la palabra de Dios, hermanos, tiene un efecto grande. O sea, tiene dos propósitos. Uno, dar a conocer al hombre precisamente cómo Dios comenzó a crear precisamente y a organizar lo que era la tierra cuando estaba desordenada y vacía. Ahora, esa historia ahí está. Pero de igual manera, hermanos, detrás de esa historia siempre hay una historia espiritual. Siempre hay algo que Dios quiere hacernos mostrar a través de esa historia que está relatada, que así era nuestra vida. Fíjese que así como dice la palabra del Señor, que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios le puso orden, es lo mismo que pasa cuando la palabra de Dios llega a la vida humana. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, ¿cómo está? Antes de conocer a Dios, es un desorden, es un caos. Estamos en oscuridad. Y eso es lo que precisamente Dios hace en la vida humana. Cuando Dios llega a la vida humana, cuando su palabra llega a la vida, precisamente le pone orden. Le pone orden. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente, así como en el comienzo la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas la cubrían, así estaba nuestra vida antes de conocer al Señor. Es decir, estaba desordenada y vacía, y había un caos total. Pero cuando la palabra de Dios llegó al corazón humano, surge la luz que disipa la oscuridad que había hecho que nuestra vida fuera un caos. Es de la misma manera, y le voy a poner un ejemplo.
¿Se recuerda usted cuando precisamente en el capítulo 13 de Mateo, el Señor habla sobre la interpretación de lo que es la parábola del sembrador? El Señor dice que en esa explicación que da de la parábola del sembrador, en el capítulo 13, versículo 18 en adelante, Él dice que cierta semilla, recuérdese que la semilla representa la palabra del Señor. Dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó, cierta semilla cayó, dice, a la orilla del camino. Dice que en la interpretación, dice que esa semilla que cayó en la orilla del camino representa a aquellos, dice, que no entienden la palabra de Dios. Eso dice la Reina Valera. Pero hay otras versiones que no dice que no le entiendan, sino que no le dan importancia, dice. Así dicen otras versiones. Dice que la semilla que cayó junto al camino es esa semilla que representa la palabra de Dios que cae en el terreno, dice, en el corazón del hombre, que cae a orilla del camino, pero dice que como el hombre no le da importancia a la palabra del Señor, viene el enemigo, dice, y la poca semilla que ha caído en ese terreno, dice que viene el enemigo y la roba. Se la roba. Lo poco que pueda haber caído, se la roba. Ahora, después dice que precisamente otra parte del camino cae en pedregales. Dice que esa semilla que cayó en ese terreno lleno de pedregales, dice que son precisamente aquellos, dice, que reciben la palabra con alegría. Oiga bien, pero como la semilla cayó en pedregales y no tiene mucha profundidad, es decir, que no cae en tierra, sino que en pedregales, eso habla del corazón duro. Dice que cae en ese pedregal, pero como no tiene profundidad, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las aflicciones de la vida, como la semilla no tiene profundidad, es decir, no tiene raíz profunda, dice que ellos desisten a causa de los problemas. Es decir, reciben la palabra con alegría, pero cuando los problemas vienen a causa de las aflicciones y la persecución, dice que ellos desisten. ¿Por qué? Porque la semilla no tuvo profundidad, es decir, no arraigó tanto como para que ellos pudieran luchar con estos problemas. Y estos problemas, dice que afectan esa semilla que cae ahí y ellos desisten a causa de los problemas. Dice que otra parte de la semilla cayó en un terreno donde había zarza, donde había mucha maleza. Ahora, dice que estos, cuando la semilla cae en ese terreno que tiene mucha maleza, dice que cuando vienen, dice, las cosas de la vida, es decir, los placeres de la vida, dice que por causa de los placeres, por causa de las riquezas, dice, esas riquezas que estas personas aman tanto, dice que ahogan la semilla. Porque ellos están más preocupados, dice, por las cosas de la vida, por las riquezas, por el amor a lo material, que no le dan lugar a la semilla a que pueda crecer porque cayó entre espinos y ellos ahogaron la semilla. Pero dice que hay otra parte, dice que cae en buena tierra. Esa semilla cae en buena tierra. Y dice que como cae en buena tierra, puede profundizar. Y dice que esa semilla da fruto. Da fruto al 30, da fruto al 60 y al 100 por uno. Pero vea, hermanos, cómo la palabra de Dios trabaja en la vida humana. Es decir, cuando el hombre le da lugar a la palabra de Dios, puede haber fruto. Por eso en algunas personas se puede ver el cambio. En algunas personas no se ve. ¿Por qué? Porque el terreno en el que cayó la semilla representa al corazón del hombre. Muchos corazones están endurecidos.
Muchos corazones tienen grandes problemas, que sus problemas no dejan crecer la palabra de Dios y la ahogan. Pero aquel terreno que está limpio, donde cae la palabra del Señor, son corazones, hermanos, que precisamente es fácil de poder cultivar esa tierra. Y el Señor dice que esa semilla que representa su palabra, como dice Isaías, que su palabra dice, cuando sale de su boca, dice que nunca regresa a él vacía, sino que siempre hace la obra para la cual él la envía. Es decir, esos son los efectos que produce la palabra de Dios en el corazón humano cuando él está libre, cuando él le abre las puertas de su corazón, cuando él está dispuesto a aceptar la palabra. Esa palabra puede producir fruto. Ahora, dependiendo cómo esté esa vida, puede producir, como dice el Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora, depende de cómo usted y yo estemos, esa palabra o esa semilla va a germinar en nuestras vidas. Dependiendo cómo usted y yo le demos lugar. Dependiendo cómo sea de fértil nuestro corazón. Así va a producir fruto. Ahora, aquí dice Isaías que precisamente dice que así también su palabra que sale de su boca, dice, no vuelve a mí sin producir el efecto, sin que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios, cuando el hombre no la recibe en su corazón, oiga bien, tiene efecto también. Es decir, aunque alguien pudiera decir, mire, la palabra de Dios no tiene efecto en muchas personas, siempre tiene efecto. En los que la reciben, pueden dar fruto, pueden producir de tal manera que glorifican a Dios. Pero los que no abren su corazón y no puede ese corazón o ese terreno producir esa semilla, precisamente trae también, hace lo que Dios quiere. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de una persona que su corazón está duro y no produce fruto? Es decir, recuérdese que la palabra de Dios es poderosa y puede producir sanidad, puede producir salvación y puede producir juicio. O sea, en las personas que precisamente su terreno o su corazón es duro y no produce, la palabra produce lo contrario. Es decir, produce juicio. Es decir, hermanos, que nunca la palabra de Dios regresa al vacío. Siempre va a producir un efecto en el hombre. Producirá fruto o producirá dureza en el corazón del hombre. ¿Se recuerda lo que pasó con el faraón cuando él no aceptó la palabra que Dios decía de dejar ir a su pueblo? ¿Qué produjo en el corazón? Es decir, más dureza. Más dureza. ¿Por qué? Porque al endurecerse el corazón, la voluntad de Dios se iba a hacer, no importara si él lo aceptaba o no. Se llevó a cabo la voluntad de Dios y en él produjo destrucción. Amén. Produjo ruina, trajo juicio. Y eso es lo que precisamente lo contrario de lo que la palabra de Dios hace en el corazón. Pero siempre tiene efecto. Aunque sea un efecto negativo, pero siempre lo tiene. Por eso es que nosotros deberíamos de tener mucho cuidado. Por eso es que las personas tendrían que tener mucho cuidado cuando la palabra de Dios llega a sus vidas. Porque si no produce fruto, producirá dureza, destrucción y juicio. Esto es lo que pasa. Y por eso dice Isaías que su palabra la compara con la palabra de Dios, que produce estos dos efectos. Así es de que no sé cuál de los dos efectos va a cumplir en la persona que oye la palabra del Señor. Pero siempre traerá, o sea, consecuencias negativas o
o positiva, pero siempre hace la voluntad de Dios. Dice acá en el versículo 12, ustedes saldrán de allí con alegría y volverán a su país en paz. Al verlo, los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría y todos los árboles del campo aplaudirán. Mire, aquí hay algo diferente. Después que Isaías ha hablado que la palabra de Dios es comparada con el agua que hace el propósito para el cual Dios la envía, aquí en este versículo 12 y 13 habla precisamente sobre lo que es la bendición y el gozo que produce la palabra de Dios. El efecto que ha tenido en aquellos que la han aceptado. Dice, mire, ustedes saldrán de ahí. ¿De dónde de ahí? ¿De dónde van a salir? ¿De dónde dice el profeta que están saliendo? ¿No se recuerda de dónde estaba Israel? ¿A dónde estaba? Estaba en Babilonia, estaba en cautiverio. Dice, ustedes saldrán de ahí. Y dice, ¿cómo van a salir? Dice que saldrán con alegría y volverán a su país en paz. Oiga, qué tremendo. Lo mismo que la palabra de Dios produce en aquellos que aceptan su palabra. Dice que saldrán de Babilonia con alegría. Ahora, ¿qué es lo que la palabra hace con nosotros? Es semejante. ¿Por qué? Porque ¿dónde estábamos nosotros? ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cómo vivíamos? En otras palabras, en Babilonia. Que Babilonia es representativo de lo que es el mundo. Porque Babilonia esclaviza. Esclavo del pecado. Esclaviza. Lo mismo hace el mundo. El mundo esclaviza. ¿De qué manera? ¿De qué manera estamos esclavizados? A causa del pecado. El pecado nos tenía esclavizados. El pecado no nos dejaba salir. Es decir, estábamos cautivos en el mundo. Al igual que Israel salió de Babilonia, salió con alegría y llegó a su país en paz. Lo mismo pasa con nosotros cuando Dios rompe esas cadenas de pecado, cuando Dios los libera de la cautividad del pecado que nos ha tenido por muchos años ahí. Hay una alegría y hay un gozo, hay una paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque comenzamos, hermano, a disfrutar la vida de una manera diferente a como la disfrutábamos en el mundo. En el mundo aparentemente uno disfruta la vida, pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque uno, hermano, está esclavizado. No tiene libertad. No tiene la oportunidad de poder disfrutar la vida como Dios quiere que cada persona la disfrute. Que la disfrute en paz, que la disfrute en tranquilidad, que la disfrute en alegría, que la disfrute sin estar esclavizado. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios quiere para la vida del ser humano. Porque nosotros, hermanos, así estábamos en el mundo, esclavizados a causa del pecado. No teníamos libertad. Si no, vea usted cuántas personas buscan romper esas cadenas, buscan salir de esas ataduras, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están esclavizadas las cadenas. Esa esclavitud es tan fuerte, hermano, que ata la vida del hombre y solamente el poder de Dios puede liberar. Solamente el poder de Dios puede darle libertad a la vida humana. Cuando nosotros salimos de ahí, hubo una alegría, hermano. ¿Por qué? Porque salimos de esa miseria. Salimos de esa situación donde vivimos por años y nunca podíamos salir. Nunca. Hasta que Dios se apareció en nuestro camino y nos libertó. Amén. Hasta que Dios nos sacó de ese lugar. Ahora nosotros podemos decir que vivimos contentos, vivimos alegres, vivimos felices. ¿Por qué? Porque nuestras vidas ya no están en esa esclavitud, ya no están en esas ataduras, ya no nos impiden
poder disfrutar de la vida como Dios espera que nosotros vivamos. Por eso dice que aquí, dice que ellos saldrán de allí con alegría y volverán a su país en paz. Miren los efectos que produce la palabra de Dios. Produce bendición, produce gozo, produce alegría. Y no solo eso. Vea lo que dice, al verlos. Es decir, al verlos que salen con paz y con alegría de esa esclavitud. Dice, al verlos los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría y todos los árboles del campo aplaudirán. Todos los árboles del campo aplaudirán. Pero esto, hermano, el profeta precisamente lo habla metafóricamente. Es decir, él está usando una metáfora de la alegría que muestran precisamente los montes y las colinas. Estos representan, hermano, a las naciones, tanto grandes como pequeñas, que cuando Israel precisamente era dejado en libertad, sacado de la esclavitud, las naciones al ver cómo precisamente habían salido, glorificaban a Dios. Por eso dice que los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría. Van a dar voces de alegría. ¿Por qué? Si nosotros nos fuéramos, hermano, al capítulo 40 de este mismo libro, versículo 23, allí Dios dice, valles, colinas, dice, glorifiquen, aplaudan. ¿Por qué? Porque Dios, dice, ha mostrado su poder y ha libertado al pueblo de Dios llamado Jacob. Es decir, hermanos, que aquí está hablando precisamente sobre cómo al ver otras personas van a dar aplausos, van a cantar de alegría. Y dice que los árboles del campo aplaudirán. Fíjese que esto de los árboles del campo aplaudirán es precisamente esa misma expresión, es metafórico. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, los árboles o representan a los gobernantes. Oiga bien, que dice árboles del campo. Recuérdese que muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando habla del campo, está hablando del mundo. Y aquí dice que los árboles del campo aplaudirán. Ahora, ¿cómo es eso que los árboles van a aplaudir? ¿Cómo es eso? Que las montañas y los collados van a explotar de alegría al ver cómo son liberados los hijos de Dios. Y dice que los árboles del campo aplaudirán. Fíjese bien. Ahora, ¿cómo es posible que los árboles del campo van a aplaudir? Pero aquí lo dice. Dice que estallarán los montes y los collados, estallarán en cantos de alegría, y los árboles del campo aplaudirán. Eso es lo que dice. Aplaudirán. También batirán sus palmas. Batirán sus palmas. Ahora, ¿cómo es eso, hermano? Pero vea el resultado que tiene la palabra de Dios o el efecto que causa en las personas que lo reciben. Ellos salen con gozo y con paz. Pero dice que los montes y los collados y los árboles aplaudirán. Ahora, ¿cómo es posible que un árbol aplauda? ¿Ah? ¿Por qué dice la palabra esto? Es lo mismo. Es decir, está usando palabras, hermanos, poéticas. Es decir, está hablando de una manera metafórica. Está usando metáforas de todo esto. ¿Por qué? Le voy a poner ejemplo. Se recuerda, hermanos, en el Evangelio de Marcos, me parece que es el capítulo 8, cuando dice que Jesús va entrando en una aldea y dice que le sale un hombre al encuentro.
Y dice que le pide que lo sane. Ese hombre está ciego. Oiga bien, está ciego. Y dice de que cuando le pide que lo sane, dice que se lo lleva para un lugar a él solo. Y la curación que el Señor Jesús efectúa en ese hombre que está ciego, la hace en 2 tiempos. Oiga bien, dice que le unta saliva en sus ojos y dice que le pregunta, ¿ves? ¿O qué ves? Y dice que el hombre le dice, no veo nada. No veo nada. Y dice que vuelve otra vez a hacer lo mismo el Señor. Y dice que le vuelve a preguntar, ¿qué ves? Y dice que le dice, veo a los hombres, ¿cómo? Como árboles que se mueven. Como árboles que se mueven. Oiga bien lo que el hombre dice. Veo a los hombres como árboles que se mueven. Es decir, hermanos, que eso habla precisamente de cómo Dios trabaja en la vida del hombre. Es decir, Dios tiene que efectuar 2 cosas muy importantes. Dios tiene que producir en la vida 2 milagros importantes para que Él se dé cuenta y valore lo que Dios está haciendo. Así como Dios, hermanos, trabajó con Abraham, oiga bien, así como Dios trabajó con Abraham en 2 etapas. La primera etapa, cuando salió de Ur de los Caldeos, llegó ¿hasta dónde? Dice que se quedó en Harán. Allí estuvo un tiempo. Y de Harán, precisamente, a la tierra prometida. 2 etapas. Lo mismo en la sanidad de este hombre. 2 etapas. ¿Por qué? La primera, el hombre necesita un milagro y necesita que le abra los ojos para poder ver. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, está ciego, no puede entender, no puede ver. Las cosas espirituales no las puede discernir. Por eso necesita 2 milagros. Primero, abrirle la vista. Ese es el primer milagro. El segundo, ¿cuál es el segundo milagro? Es decir, que él pueda valorar lo que su palabra ha hecho en su vida. Esa es la herencia más grande. Esa es la esencia de Dios en efectuar estos 2 milagros. Por eso dice aquí Isaías que los árboles van a aplaudir. Van a aplaudir de gozo. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, los árboles, estos árboles de los que el profeta habla, son los gobernantes o son las personas que precisamente a las que Dios obra. Por eso dice, mire, versículo 12, y todos los árboles del campo aplaudirán. Aplaudirán. Ahora, el versículo 13 dice, oiga bien, en vez de zarzas, crecerán, ¿el qué? Espinos. Dice, crecerán, en vez de zarza, crecerán pinos. En vez de ortigas, crecerán arrayanes. Esto lo hará el glorioso nombre del Señor. Será una señal eterna, indestructible. Ahora, ¿qué representa la zarza en la Biblia? ¿Se acuerda cuando Adán pecó y fue sacado del paraíso, del Edén? ¿Se recuerda qué es lo que Dios le dijo? Que cuando él trabajara la tierra, ya no le iba a producir como cuando estaba en el Edén. Dice que la tierra había sido maldecida por Dios y le dijo, de ahora en adelante, cuando tú trabajes la tierra, solo te producirá cardos y espinos. ¿Qué es lo que representan los cardos y los espinos en la Biblia? ¿Qué representan en la vida del hombre los cardos y los espinos? Recuérdese que es un fruto que da la tierra.
Pero también, hermano, esta tierra es representativa del mismo hombre. Es decir, los frutos que el hombre iba a producir iban a ser frutos de pecado. La zarza y los espinos son producto del pecado en la vida del hombre. Ahora bien, eso que habla el profeta, que dice que en lugar de zarzas crecerán espinos, oiga bien, y en lugar de ortigas crecerán arrayanes, está diciendo Dios que donde había desolación, la zarza es producto de la maldición de Dios. Oiga bien, la zarza es producto de la maldición de Dios, porque eso le dijo a Adán y le dijo también a Caín, cuando mató a su hermano Abel. Le dijo, la tierra no te va a dar su fruto. Ya no, te va a producir cardos y espinos. Es decir, los espinos y los cardos son producto de la maldición de Dios en la tierra o en la vida del hombre por la desobediencia. Ahora, donde dice que hay desolación y hay maldición, ¿qué es lo que va a haber? Dice espinos y arrayanes. Oiga bien, si la zarza y la ortiga son productos de maldición y de desolación, entonces quiere decir que Dios va a hacer un cambio. Va a hacer un cambio que esa desolación y esa zarza se van a producir en frutos. Frutos agradables. Frutos que puedan alegrar no solo nuestra vida, sino a Dios. Es decir, hermano, esos árboles de espino y arrayán hablan de lo productivo, de lo mejor que va a hacer la vida del hombre produciendo frutos agradables al Señor. Porque, como le digo, la zarza y la ortiga son frutos de la maldición de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos a Adán saliendo del paraíso, ¿cuáles fueron los frutos que produjo hablando de su familia? ¿Qué frutos produjo él en sus hijos? Vea a Caín. Ve el producto de la desobediencia de la palabra de Dios que produjo en Adán. Como una persona, al igual que los árboles dan fruto, también nosotros producimos fruto. Es decir, hablando de nuestra descendencia. Cuando él está bajo la maldición del pecado, viviendo fuera del paraíso, viviendo fuera de la bendición, ¿qué fue lo que produjo en la vida de sus hijos? Produjo, oiga bien, como él comió del fruto del árbol del bien y del mal, ¿qué produjo? Los dos hijos que tuvo. Uno bueno y uno malo. El bien y el mal. El bien y el mal. Es decir, pero ¿quién tuvo más poder sobre el bien? Es decir, el mal. Eso es producto de la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron a la palabra del Señor. El Señor les dijo, el día que coman de este árbol van a morir. Lo cual sucedió. Quizás no lo creyeron. Pero ellos querían ser autónomos. Ellos no querían estar bajo el dominio de Dios. Cuando alguien no quiere estar bajo el dominio de Dios, su fruto Es maldad. va a ser maldad. Va a ser maldad. Eso es lo que va a producir. Nunca va a producir frutos buenos. Porque el Señor dijo, un árbol malo no puede producir frutos buenos. Amén. El árbol bueno, dice, puede producir frutos buenos. Dijo él, el árbol bueno no puede producir uvas o higos. No puede. Pero el árbol malo se va a conocer por su fruto. Y él dijo, todo árbol, sea bueno o sea malo, se va a conocer por sus frutos. Ahora, el producto de la maldición que el hombre recibió, su fruto, es maldad. Por eso dice aquí, que dice que en lugar de zarza crecerá pino. Es decir, es el cambio que Dios hace.
¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando la palabra de Dios entra a la vida del hombre? ¿Qué es lo que pasa cuando usted y yo le dejamos al Señor, le abrimos nuestro corazón para que Él pueda sembrar su semilla en nuestra vida? Comenzamos a producir frutos diferentes a los que producíamos en el mundo. Vea la diferencia. Por eso dice aquí, en lugar de zarza, que es consecuencia de la maldición, dice, van a haber pinos. Y en lugar de ortigas, van a haber arrayanes. Ahora, son árboles que hablan de fruto delicioso, de fruto precisamente agradable para Dios. Y mire precisamente, hermanos, el efecto que tiene en los que oyen y dejan que la palabra de Dios trabaje en ellos. ¿Se recuerda lo que Juan escribió en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3? Yo no sé si usted se recuerde, pero dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee la palabra y dichoso o bienaventurado los que la escuchan. Eso dice, ¿verdad? Dice, bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y la obedecen, porque el tiempo está cerca. Vea lo que el Señor dice a aquel que permite que la palabra de Dios llegue. Dice que es dichoso, no solamente el que la lee, sino también el que la escucha. Es dichoso. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, la palabra de Dios puede traer efectos poderosos en la vida de la persona cuando dejan entrar la palabra en el corazón. Por eso dice aquí, dice que de esta manera, al haber entrado la palabra de Dios, va a producir cambios. Van a haber cambios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, hermano. La palabra de Dios tiene efectos poderosos en nuestra vida cuando nosotros le permitimos que Él trabaje en nuestra vida. Va a comenzar a cambiar aquellos frutos que nosotros dábamos antes, los va a comenzar a quitar y va a comenzar a poner frutos diferentes en nuestra vida. Vamos a ser como los árboles, es decir, a dar fruto agradable para Dios. ¿Quiere ver lo que nosotros producíamos cuando no conocíamos a Dios? ¿Quiere ver lo que nosotros producíamos? Pablo lo describe en Gálatas, capítulo 5. Pablo habla de los frutos que producíamos cuando estábamos en el mundo y los frutos que ahora producimos estando en Dios. Vaya a Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Aleluya. Gálatas, capítulo 5. Amén. Cuando ya lo haya encontrado, dice un amén. Sí. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Mire lo que producíamos antes de conocer al Señor. Gálatas 5, 19 dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Dice que cuáles eran los frutos que dábamos cuando no conocíamos al Señor. Dice, fornicación, adulterio, inmundicia,
lascivia, adoración a los ídolos, brujería, enemistades, pleitos, celos, ira, dice contiendas, disensiones. ¿Y qué dice después? Sectarismos, envidias, Partidismo o sectarismo. Y dice envidia, borrachera, glotonería y otras cosas parecidas. Oiga lo que nosotros producíamos, que cuando no conocíamos al Señor. Es como zarza, ¿verdad? Como ortiga. Es decir, frutos de maldición. Esto es lo que nosotros éramos antes de conocer al Señor. Vea qué tremendo, hermano. Imagínese, adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, enojos, iras, borrachera, contiendas, borracheras, orgías. Oiga lo que producíamos antes de conocer al esos Señor. eran los frutos. Es decir, esos eran los frutos de la carne. Eso era lo que usted y yo producíamos. Ahora, eso no es nada bueno. Eso no es nada agradable. Pero eso era lo que nosotros producíamos. Mas ahora, los frutos que producimos son diferentes. Miren lo que dice el versículo 22. En cambio, los frutos que el Espíritu produce, dice, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Vea lo contrario, dice que en lo otro, en los frutos de la carne, dice que producíamos envidia y pleitos. Oiga, ¿cómo era? O sea, si alguien nos gritaba, ¿qué hacíamos? Gritábamos más duro. Gritábamos más fuerte, ¿verdad? Para tratar de asustarnos. Oiga lo que hacíamos, pleito. Aquí dice que en lo contrario, en los frutos del Espíritu, dice que hay humildad y hay dominio propio. Oiga bien. Es decir, si alguien nos grita, cruzamos los brazos, quedamos callados, no decimos nada. Y la gente dice, qué tonto. ¿Por qué no le respondes? O sea, es que ya no producimos esos frutos. Ya somos árbol diferente. Nosotros ya somos árboles que dan frutos agradables para Dios. Eso somos ahora. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Es como lo que Pablo habla a los romanos cuando dice que nosotros éramos olivo silvestre. Oiga bien. Ahora, el olivo silvestre es algo, hermanos, que es diferente al olivo original. El olivo silvestre no sirve para nada. Oiga bien. ¿Por qué? Porque sus frutos no sirven. No sirven. Ahora, pero dice que cuando somos injertados en el buen olivo, su rica savia, que es la que nos da vida, cuando somos injertados, dice que nuestra naturaleza cambia. Cambia. Cuando cambia la naturaleza, cambia el fruto. Por eso es que cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice que los frutos que nosotros dábamos, cuando no conocíamos al Señor, hermano, eran frutos del peor. Adulterio, fornicación. Imagínense cómo vivíamos. Pleitos. Mire cómo vivíamos. Adulterio, fornicación. Oiga bien. Y dice también inmundicia. ¿Sabe qué es inmundicia?
¿Ah? Suciedad. Lo más sucio que hay, lo más impuro. Hacíamos cosas, hermanos, sucias. Eso. Por eso allí nos dice la clase de suciedad que hacíamos. Si el adulterio y la fornicación es algo que se ve mal delante de las personas, ahora imagínense la inmundicia. Algo sucio. Algo que es vergonzoso. Lascivia. ¿Qué es lascivia? ¿Ah? Imagínense todo lo que había en nosotros. Pleitos. Chisme. Envidias. Oiga, ¿cómo vivían? Ujú. Es decir, un desastre en nuestra vida. Borracheras. ¿Quién no anduvo en borracheras, hermano? Ondeaba ahí, ¿verdad? Hasta las moscas se le paraban en la boca. Sí, es verdad. Fondeado en las cunetas. ¿Usted cree que es bonito ver a una persona, hermano, así? No. En borracheras, en divisiones, es decir, pleitos. Dice, brujerías. Oye, hermano, hay hombres y mujeres que muchas veces, para conquistar a una mujer, ¿qué es lo que hacen? Guau, que leían las cartas. Buscan a los Los brujos, brujos. ¿verdad? Y ahora están a la orden del día. Y es decir, En las teles. sí, Ujú. ese eran los frutos que damos. Imagínense dónde andaba el hombre metido, dónde andábamos. Fíjese las perversidades que hacíamos. Esos eran los frutos de la carne. Es decir, cuando no conocíamos al Señor. Dice que andábamos en brujería, en idolatría, en orgías. ¿Sabe qué es orgía? ¿Ah? ¿Sabe qué es orgía? Orgía es cuando se participa en grupo, Cuando en la- relaciones sexuales. Ujú. Eso es orgía. Es decir, así como vivían en Sodoma y Gomorra. ¿Sabe cómo eran los residentes de Sodoma y Gomorra? ¿Sabe cuando ellos salían a los campos? ¿Sabe qué es lo que hacían? Hermanos, tenían relaciones madres con hijos, hijas con padres. Sus padres daban a sus hijos a sus vecinos. Estos son orgías. Y sabe que precisamente estamos viviendo tiempos donde muchas veces se está viendo esta clase de suciedad en la misma sociedad que ha llegado y ha caído tan baja. Eso. ¿Se ha fijado, hermano, que ahora hay mujeres que a veces tienen relaciones con animales? Porque ya no le hayan sentido tener relación con un hombre. Quieren experimentar algo nuevo. No se deshacen. Se ha dado casos en algunos lugares, hermanos, donde precisamente madres casadas con hijos. Estos son los frutos que se producen cuando no tiene al Señor. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida, cambia nuestra naturaleza, cambia nuestra vida, cambia todo nuestro entorno. Y la vida comienza a ser diferente. Por eso dice que los frutos del Espíritu, dice, lo primero, mire lo que produce los frutos del Espíritu. Amor, Amor, el primero. amor, gozo, Ujú. paz. Y eso es lo mejor, hermano, tener paz en el corazón. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. Mire cómo Dios cambia nuestra naturaleza.
Mire todos los cambios. Ahora, todos los que hemos llegado, hermano, a experimentar esos cambios, vivimos tranquilos, vivimos felices, vivimos en paz. Ya no tenemos temores. Todo se acaba. Vivimos una vida diferente. Es decir, hemos experimentado cambios en nuestra naturaleza. Y eso hace, hermano, que ahora no solo tengamos paz en nuestro corazón, sino que estemos en paz con Dios. Amén. Porque ¿qué pasaría si una persona, hermano, muere produciendo esos frutos de la carne? Imagínense. Alguien que se muere produciendo esa clase de frutos. Adulterio, fornicación, inmundicia, impureza, pleitos, divisiones, borracheras, brujería, orgía. Ahora, imagínense esa persona yendo para el cielo. Imagínense. Imposible, ¿verdad? Ahora, pero los cambios que produce Dios a través de su palabra son gratificantes a nuestra vida. Es algo agradable, hermano. Es algo de lo cual uno se siente feliz, contento por lo que Dios hace en nuestra vida. Ahora, por eso dice el profeta Isaías, dice que en lugar de zarza, que son frutos de maldición, frutos del pecado, dice, en lugar de zarza, van a haber pinos. En lugar de ortigas, van a haber arrayanes. Y todo eso, dice, lo hace el precioso o el poderoso nombre del Señor. Y será una señal, dice, indestructible. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor hace, no lo hace a medias. Lo hace completo. Todo el trabajo que Dios hace, hermano, lo hace completo. Por eso es que, hermano, es algo agradable, es algo delicioso, deleitarse en el Señor. Amén. ¿Por qué no nos vamos a alegrar? ¿Por qué no nos vamos a gozar? Si sabemos que Dios ha producido algo hermoso en nuestra vida y lo hemos visto, lo podemos ver, y no solo nosotros, sino las personas que nos conocían. Somos producto de ese cambio de Dios. Somos producto del cambio que la palabra de Dios produce. Por eso dice el Señor que su palabra es igual que la lluvia. Produce cambios y nunca regresa vacía, sino que siempre hace el trabajo o la labor que Él espera que su palabra lo haga. Es decir, eso es lo que ahora somos en Dios. Somos producto de ese cambio, somos producto de la naturaleza que Dios ha cambiado en nuestra vida. Así es de que, hermano, creo que esto es suficiente como para que usted y yo seamos agradecidos con Dios y nos gocemos porque Dios ha hecho algo nuevo en nosotros. Así es de que, hermano, yo lo dejo esperando que haya sido de bendición esta palabra del Señor y que así como ha sido de bendición para nuestra vida, también lo sea para la suya. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por la oportunidad que tú nos das cada vez que nos reunimos para poder adorarte, glorificar tu nombre, Señor. Yo te pido que tu palabra, Señor, a donde quiera que llegue, pueda tener ese efecto poderoso. Que las personas puedan abrir sus corazones para que puedan ver lo que produce la palabra del Señor. Hermano, amigo, quizás tienes temor a abrirle tu corazón al Señor. Quizás tienes temor de que el Señor cambie tu vida. Y por eso endureces tu corazón. Quiero decirte esta noche que Dios quiere hacer cambios en ti.
Tú que estás atado a tantos vicios. Tú que quizás has intentado salir y no puedes. Solamente la palabra de Dios lo puede hacer. Así es de que esta noche yo te hago un llamado. Y la palabra de Dios, que dentro de tu vida va a producir cambios muy notables en ti. Si tú quieres darle tu vida al Señor esta noche, lo puedes hacer. Y puedes buscar una iglesia donde congregarte. Así es de que si tú le entregas tu vida al Señor, hazlo saber a través de un mensaje y nosotros oraremos por ti para que sea Dios trabajando en tu vida. Señor, gracias te damos esta noche. Te pido que bendigas a mis hermanos, que bendigas, Padre, a cada persona que ha dejado entrar tu palabra en su corazón. También te pido por los hermanos que están acá, por mi hermana Silvia, Señor. Gracias por trabajar en ella. Gracias por poner siempre ese deseo, Padre, de estar en este lugar aprendiendo tu palabra. Por eso te damos gracias. Y de la misma manera, por cada uno de los hermanos, bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios.